Las nubes sobre el palacio de Dawin coincidían con el pronóstico del tiempo matutino del principal canal de noticias, que predijo que había tormentas en todo el país, lo que provocó que las clases de equitación de Canin tuvieran que ser canceladas. Chakri temía que se desmayara antes de subirse al caballo debido al clima. Aunque la competencia estaba cerca, Canin tenía muchas responsabilidades y cosas que aprender por su condición de príncipe. Su agenda estaba bastante apretada, sobre todo un sábado por la tarde como ese día. Chakri decía que la gente en Enmali no solía viajar a caballo, y era cierto, pero montar a caballo era una actividad que los príncipes y las princesas tenían que practicar y aprender para las reuniones, pues la equitación era algo muy importante para las familias aristocráticas. Charan llegó temprano en la mañana. El compañero cercano del joven príncipe fue ahí para atenderlo. En realidad, apenas tuvieron tiempo de platicar, hasta que llegó el momento de descanso de Canin. Cuando llegó la tarde, Canin se paró frente a una de las ventanas del palacio, con los brazos cruzados, dejando que sus pensamientos vagaran. Reflexionó sobre algo que estaba rondando su mente antes de decidir hablar. «Creo que se veía muy triste», dijo Canin, llamando la atención de Charan, que se dio la vuelta y apartó la vista del libro que tenía en las manos. Estaban solos en la sala. Charan estaba sentado con las piernas cruzadas en la sala color crema. El hombre enarcó las cejas antes de responder de manera tranquila. «¿Quién?». Los ojos agudos y feroces de Charan miraron fijamente a Canin, mientras esperaba que dijera un nombre. «Jay Girat». «Es actor», contestó Charan, dejando salir un suspiro, provocando que Canin caminara hacia él y se sentara a su lado en el sofá. «Lo sé, pero igual es interesante. No sabemos de qué lado está. Puede que sea de la línea de alguna de las otras familias». Charan miró los labios de Canin, que hicieron un puchero mientras pensaba. El joven asintió con la cabeza lentamente, indicando que estaba de acuerdo con lo que Charan decía. «Otra vez, tienes razón. Sus habilidades son inusuales. Cuando compite se mueve muy rápido y sus sentidos también lo hacen», murmuró Canin, mientras se acercaba más al mayor. Su delgada mano se estiró antes de agacharse para tomar el iPad, que estaba boca abajo en la mesa frente a la sala, pasando por encima de su compañero cercano. Eso provocó que Charan contuviera la respiración accidentalmente ante la repentina intimidad. El suave olor del champú del cabello de Canin alteró sus sentidos. Charan volteó hacia otro lado aturdido y murmuró algo que sonó muy superficial, pareciendo que estaba opinando sobre el tema de Girat. «No es de fiar». Solo el dueño de dichas palabras sabía que no les estaba diciendo por Jay, ni se referían a una tercera persona, sino que estaba hablando de sí mismo. «¿Quién no es de fiar? ¿Jay?». Sus hermosos ojos parpadearon mientras inclinaba ligeramente la cabeza. Charan se cuestionó el porqué del lindo comportamiento de Canin. Quizá era porque los dos se estaban acercando aún más, haciendo que el joven príncipe bajara poco a poco la barrera que había puesto en el pasado para marcar su distancia. Charan podía leer su comportamiento, sobre todo cuando estaban frente a los otros miembros del equipo. Canin no quería que nadie supiera sobre las verdaderas habilidades de Charan, y por eso usó sus propias estrategias para ocultar su secreto hacia los demás. El joven les dio a entender que realmente estaban en una relación como se había informado. Eso fue muy bueno, para evitar ser cuestionado, pero Charan no pudo evitar que afectara su corazón. «Sí, no es de fiar, pero es interesante». El joven, que había estado tecleando algunas cosas en el iPad, levantó la mirada y se encontró con los ojos del mayor. Canin sostuvo el dispositivo para mostrarle el rostro de Jay Girat. Esbozó una sonrisa maliciosa, suscitando varias preguntas
en la mente de Charan. Hay un dicho: mantén a tus amigos cerca, pero a tus enemigos mucho más cerca. ¿Y si termina convirtiéndose en un agujero de gusano? La idea de Kanin era interesante, pero el instinto protector de Charan se volvió aún más fuerte, aunado a su estado que ahora estaba vulnerable. Charan se alejó un poco del príncipe para mantener una distancia considerable, pero Kanin se negó a cooperar. El joven se acercó más hasta que su rostro quedó casi sobre su hombro. Podemos hacer que firme un contrato de confidencialidad y así evitar que hable de más. Entiéndelo así: si algo se llegara a filtrar, rápidamente sabremos quién fue el gusano y entonces podremos demandarlo de acuerdo con el contrato y que nuestros oponentes también lo vean. ¿No es mejor mantenerlo alejado de nuestros enemigos? Si tenemos suerte, conseguiremos a alguien que quiera entrar al equipo, pero si no, nos podríamos meter a un agujero de gusano, pero al menos sabríamos los movimientos de nuestros oponentes. Su historia no es tan difícil de investigar. Ayer, cuando terminamos el duelo, le pedí a Chakri que me ayudara a buscar su perfil. Puedes verlo tú también, pero según lo que Chakri investigó ayer, después de irse, regresó directamente a su pueblo. Mira, vive con su familia, dijo Kanin, mientras ponía el iPad en las manos de Charan. Las estrategias del joven príncipe hicieron que el líder del clan Pitak Deva pensara críticamente y optara por ceder. Charan tomó el iPad y lo miró tranquilamente. Sus agudos ojos rastrearon la historia de Jay Girat que Chakri había recopilado para Kanin, quien le agradeció profundamente por eso. Chakri hizo una investigación muy buena. El mayordomo del joven príncipe recopiló la historia del actor detalle a detalle para que pudiera ser entendida más fácilmente. Aunque, en realidad, la historia de Girat no tenía nada que llamara la atención. Aparte de sus trabajos como actor, no tenía nada más extraordinario. Incluso su historial de esgrima era muy general. Su historia no tiene nada fuera de lo común, murmuró Charan, como si estuviera diciendo algo muy revelador, aunque era más una sospecha. Sentía que ambos eran muy similares, y de repente una extraña sensación surgió en su pecho. Los movimientos de Girat en serio son muy interesantes. Es solo que es muy extraño que su historial no sea extraordinario. Sus movimientos en batalla en serio son muy buenos. Tal vez lleva tiempo practicando esgrima o juega clandestinamente. Kanin dijo justo lo que Charan estaba pensando. El hombre asintió, dándose por vencido para montarse en el mismo barco que el joven príncipe. Podemos intentarlo. Haré que Betis verifique de nuevo el historial de Girat. Pero quería que Pi me llevara. Quiero decir, quería que me llevara a saberlo hoy, yo mismo. La ida y venida de los pronombres hizo que Charan frunciera el ceño, entrecerró los ojos y se quedó mirando los finos y hermosos labios de Kanin, que estaban fruncidos en una línea recta, antes de hacer una pregunta. Y por supuesto, no se trataba sobre el trabajo. Hace mucho quería preguntarte, ¿por qué no siempre me llamas Pi, ni te refieres a ti mismo como Nin? Bueno, es que no estoy acostumbrado. Los ojos de Kanin se desviaron involuntariamente y bajó la mirada para ver el iPad nuevamente, pero Charan no pensó en alejar la suya. Tú mismo me dijiste que querías que los dos nos llamáramos más íntimamente, protestó Charan, recordando el acuerdo que habían discutido anteriormente. El calor hizo que Kanin alzara la mirada nuevamente y se defendiera. Quería decir que usáramos palabras más sencillas y normales, no solo usar pi o nin. Charan ni siquiera se dio cuenta de que ya estaba sonriendo. El comportamiento de Kanin hizo que su sonrisa se asomara de par en par, y entonces recordó mirar hacia otro lado inmediatamente. Charan sintió un cosquilleo en su corazón.
que hizo que quisiera arrancarlo. Charan no sabía en qué momento empezó a sentirse así, tan extraño, a pesar de que en el pasado no le gustaba que nadie se acercara o intimara con él, pero ahora tenía la necesidad de que Canning le tuteara o lo llamara Pi. Le parecía divertido. Además, dijiste que querías que la gente pensara que éramos muy cercanos, como dos personas que coquetean entre sí. Hasta ese momento, Charan siempre se había guardado y reservado ante las excusas de Nin, pero entre más las mencionaba, Canning se volvía más caótico, haciendo reír al mayor. Míralo ahora. Nin es tan lindo, pensó Charan. ¿Te estás riendo? ¿Por qué te ríes? Canning levantó las cejas e hizo una expresión de fastidio. Parecía un gatito que pretendía poner una cara de molestia, y eso solo reforzó los pensamientos de Charan. «Entonces, ¿no quieres que sea así?», preguntó Charan con voz suave. La sonrisa que adornaba su rostro provocó que el calor subiera hasta las mejillas de Canning y se sonrojara sin querer. «Bueno, sí, eso es exactamente lo que quiero. Entonces deberías actuar un poco más natural. Si solo me tuteas, cuando alguien nos vea o nos escuche, no pensarán que en serio estamos saliendo». Canning sabía que no estaba ciego. En los penetrantes ojos de Charan se veía un brillo extraño y astuto. Ya saben que estamos saliendo. No hace falta que nos vean coqueteando tan seguido. Bueno, en conclusión, ¿me vas a llevar o no? Si no, me iré yo solo. Canning volvió al problema inicial para cambiar de tema, así que Charan tuvo que soltar al gatito por esta vez. «Bienvenido de nuevo, gatito superficial», pensó Charan. «Si quieres que te lleve, primero debes prometerme no ser tan necio ni descuidado, y debes obedecerme en todo». El clima afuera seguía nublado, y eso hizo que Charan se sintiera nervioso. Pero perder de vista a Canning o dejarlo ir solo a cualquier lugar era aún más serio. Si se negaba, Canning podría huir, y eso lo pondría aún más ansioso, por lo que era difícil no ceder, así que lo mejor sería fluir con él, estando cerca, y así podría controlar su comportamiento. Eso parecía ser una mejor opción. «Te lo prometo, te lo juro, no seré terco ni descuidado, y estaré siempre a tu lado. Llévame, por favor». Está bien, vamos, pero tenemos que apurarnos para salir. Conducir de aquí a la casa de Girat no nos llevará mucho tiempo, pero si llueve, podría ser más difícil viajar. Charan no sabía si fue por la súplica de Canning que cedió tan fácilmente. Charan volvió su mirada hacia la ventana. El cielo fuera del palacio lo hizo detenerse a mirar y calcular mentalmente la distancia y el tiempo del viaje. En realidad, a Charan no le gustaba arriesgarse y viajar en días en los que el clima pronosticaba lluvia. Sin embargo, los deseos del joven príncipe eran más importantes. Si no llovía mientras conducía, quizá no habría ningún problema. Tan pronto como el Mercedes-Benz gris oscuro se detuvo, Canning comenzó a actuar como un joven normal. Se bajó del auto y se estiró mientras sentía la brisa fresca. El joven respiró hondo y contempló el paisaje que los rodeaba. Frente a él había una gran montaña, y justo en los costados de la montaña había un pueblo. Junto a la carretera había un cartel de casas habitacionales, indicando que no habían llegado al lugar equivocado. «El clima es muy agradable, muy diferente al de la capital, en el palacio», murmuró Canning, que seguía con las manos abiertas de arriba y los ojos cerrados, sintiendo el viento contrastando con Charan, que acababa de bajarse del coche e inmediatamente se puso alerta, comprobando rápidamente que estuvieron seguros y acercándose al del linaje noble. «Ten cuidado, podría ser peligroso. La próxima vez no abras la puerta tú mismo, espera a que yo baje primero».
Charan regañó a Canning, que, en cuanto escuchó esas palabras, solo sonrió dulcemente y miró a Charan a los ojos de manera juguetona. ¿No te dije que este viaje era un viaje de vacaciones? Venimos aquí como pareja, no te enojes. Canning le recordó a Charan el plan que ya habían discutido, pues no quería que nadie se enterara de la verdadera razón por la que estaban ahí. Aún así, no seas descuidado. Ya sé. Canning puso su rostro serio y se llevó las manos al pecho, imitando a un guardia recibiendo una orden. En el momento en el que vio que su pie estaba molesto, se echó para atrás y ya no intentó seguir quejándose, así que optó por cambiar de tema. Vamos. ¿Por aquí? Charan levantó la mano e hizo un gesto para que Canning abriera el camino, pero la respuesta de Canning fue completamente contraria. Somos pareja, no puedes hacer eso y no podemos caminar separados. Canning tomó la mano de Charan y la entrelazó con la suya, dándole calor inmediatamente, provocando que el corazón de Charan se conmocionara. Parecía que el hombre había perdido el sentido. Mírate, no olvides que tenemos que actuar. Quiero que todo salga bien esta vez. Entonces, como te dije, tienes que cumplir con tu deber, lo mejor que puedas. Puede que tu obligación sea mandarme y regañarme, pero no importa cómo me veas tú, tienes que verme como yo quiero. Si te digo que soy un pájaro, tienes que actuar como si fuera un pájaro. Si te digo que soy un plato, entonces soy un plato. Kuncharan, solo tienes que cuidarme como si fuera lo único en este mundo. Canning le explicó a Charan su situación para que dejara las dudas a un lado. El líder del clan Pitak Deva se rió, pero al final asintió con la cabeza. Charan no siguió lo que su corazón le decía por deber, sino por un sentimiento puramente personal. Entendido. Vamos, respondió Charan, antes de que caminaran hacia el cartel que decía Niram Homestay. La entrada no fue complicada y el ambiente y decoración eran bastante agradables, además de que era un pequeño pueblo. Eso hacía que los visitantes se sintieran cálidos y acogidos. Charan recorrió con la mirada la pequeña sala que estaba junto a la barra de la entrada, que parecía ser la zona para dar la bienvenida a los turistas. El interior era tranquilo, la decoración era de estilo rústico y los muebles blancos y marrones contrastaban con la hermosa naturaleza que hacía sentir que la gente se sintiera rejuvenecida. Enfrente había un largo mostrador de madera, sin asistente. Sobre ella solo había una pequeña campana dorada, con una etiqueta con la leyenda «Si necesita ayuda, toque la campana». La campana sonó en cuanto Charan terminó de leer. Se volvió hacia Canning para descubrir que había sido él quien la había tocado. «Voy, lamento hacerlos esperar», gritó la voz de una mujer desde el interior. Canning estiró la mano y devolvió la campana a su lugar. La sala quedó en silencio nuevamente cuando una mujer de mediana edad con un delantal salió y se detuvo detrás del mostrador con una expresión de sorpresa. «Hola», dijo Charan, rompiendo el silencio. Sus ojos se encontraron con los de la mujer, que recordaba perfectamente del perfil de Girat. Era la madre de Jay Girat y la dueña del homestay. «Hola, Kuncharan. Hola, Alteza, joven príncipe Canning». Como ambos eran muy reconocidos, no había necesidad de perder tiempo presentándose. «Hola, no hay necesidad de formalidades, está bien». La actitud relajada y amigable de Canning hizo que la mujer se sintiera más tranquila, pero no pudo ocultar su sorpresa ante su presencia. Era humana a fin de cuentas. «¿Van a reservar para quedarse?». La atenta mirada de la dueña del homestay hizo que los dos visitantes se voltearan a ver. Charan leyó la mirada de Canning, quedándose callado cuando comprendió que sería el joven quien hablaría.
Venimos a ver al señor Jay Girat. ¿Está aquí? ¿Pasa algo? Pueden decírmelo porque Jay no quiere ver a nadie en este momento. La madre de Jay parecía preocupada de que alguien de un alto rango como Canning visitara a su hijo de repente, sin previo aviso. Tengo algo importante que hablar con él. Es sobre algo que me pidió. Si no lo veo hoy, me temo que perderá una gran oportunidad. El argumento de Canning fue muy bueno e interesante, haciendo que Charan sintiera que había subido a otro nivel. Además de aprender a hablar más apropiadamente, el joven sabía guardar la calma para superar cualquier problema. Canning también sabía qué tono usar al hablar, demostrando su fortaleza, y por otra parte ya era capaz de mantener la etiqueta ante sus mayores. Fue directo al grano, pero se mantuvo educado. Dijo indirectamente que había ido para ver a Jay y negociar asuntos importantes, y si la mujer se mostraba muy reacia, no perdería el tiempo. En ese caso, espera. Parecía que el destino coincidió en este momento. Girat acababa de salir de su habitación después de estar encerrado, hundido en la tristeza por perder aquella oportunidad tan importante. Jay abrió los ojos de par en par. Estoy aquí. Siento haberte hecho esperar. El joven actor corrió frenéticamente escaleras abajo mientras Canning estaba hablando. Jade estaba jadeando y en menos de un minuto llegó al primer piso y se detuvo detrás de su madre. Estoy listo para hablar. Di lo que tengas que decir y hablemos. El rostro de Girat estaba lleno de esperanza. Canning lo notó y, por supuesto, recordó la mirada de Mira. Parecía estar superpuesta en el potencial nuevo miembro del equipo. Bien, entonces, ¿podemos ir a un lugar más tranquilo? Así podremos hablar más cómodamente. Canning sonrió y ayudó a calmar un poco el ambiente, que parecía tenso. Girat asintió enérgicamente y rápidamente invitó a Canning a la sala de estar. El joven se adelantó antes de que el joven príncipe lo siguiera. Canning garraspeó mientras caminaba e intentó mantener la calma, pero no olvidó voltear y levantar un pulgar, antes de guiñar un ojo al hombre a su lado, y parecía estar tranquilo, pero en realidad era todo lo contrario, pues Charan tuvo que apretar los labios con fuerza para evitar sonreír. El apodo de Canning, Bad Boy, ya no le quedaba para nada. No me andaré con rodeos. Después de llegar a la sala de estar, Canning comenzó a hablar. El joven noble colocó en la mesa la taza de té que había preparado la madre de Jay, antes de hablar de lo importante. Nin se elogió a sí mismo en su interior. ¿Quién pensaría que se aprendería de memoria los diálogos de Kumbutón y que usaría sus mismas palabras para enfrentar cualquier situación, tan fácil como pelar un plátano? Por supuesto, Alteza. Girat parecía más animado que nunca. Sus ojos de ciervo brillaban expectantes, provocando que Canning se sintiera aún más emocionado. Es bueno tener gente con talento en el equipo, pero si además de eso es inteligente y tiene fuerza de voluntad, será un competidor fuerte y formidable. Vine porque quiero invitarte a que te unas al equipo. No sé si estés interesado. Después de terminar de hablar, Canning volteó a ver a Charan, quien no dijo ni una sola palabra y solo se limitó a quedarse sentado en silencio y con los brazos cruzados, con una cara algo seria. Yo, Alteza, Su Alteza, estoy muy feliz. Los ojos de Girat se llenaron de lágrimas ante la invitación y aceptó rápidamente. Su felicidad parecía estar mezclada con una gran emoción. Pero si quieres unirte al equipo, debes seguir nuestras condiciones. La voz del líder del clan Pitak Deba habló seriamente, provocando que la sonrisa que adornaba el rostro de Girat desapareciera gradualmente. ¿Cuáles son las condiciones?
preguntó el actor con voz débil. Había un rastro de preocupación en sus ojos, que desapareció casi en un instante porque Jade era actor y sabía manejar sus emociones. Tienes que firmar un contrato de confidencialidad. No se debe filtrar ninguna información sobre el príncipe Canin ni de lo que pasa en el palacio de Azahuatehuatín. Además, debes permitir que los guardias de Pitac Deba te sigan y vigilen tu casa las 24 horas hasta el final de la competencia. No puedes viajar a ninguna parte sin informarme antes y sin pedir permiso. Todo lo que hagas después de filmar debe ser transparente. Puedes revisar el contrato. Si no cumples el contrato, debes aceptar abandonar el equipo inmediatamente. Después de eso, emprenderemos acciones legales y te demandaremos de acuerdo al contrato. Charan usó un tono de voz bastante intimidante. Aunque lo había hecho muchas veces, Canning nunca lo había escuchado hablar de esa forma. Girat tragó saliva, no porque tuviera algo que ocultar, sino porque Charan desprendía una vibra de terror. Canning se quedó sin palabras y sintió un calor recorriendo su cuerpo. ¿Qué piensas, Girat? A Jade no le importaban las reglas del acuerdo, pues estaba consciente de que seguro habían pensado todo minuciosamente. Charan añadió normas detalladas en puntos ciegos que le ayudarían a estar alerta y seguro ante cualquier peligro. No hay nada que perder, Alteza. Creo que soy lo suficientemente transparente como para que confíe en mí. Esa revelación sobre su personalidad hizo que el joven príncipe se sintiera satisfecho de su nuevo, futuro miembro y compañero de equipo. Entonces, haré que mi abogado redacte el contrato y te lo envíe por correo. Informaré a mi mayordomo para que te dejen entrar al palacio y puedas firmarlo. Bienvenido. La delgada mano de Canning se extendió hacia él con una sonrisa. Girat devolvió el gesto y sacudió sus manos juntas durante un momento, hasta que la retiró repentinamente, cuando sintió una vibra extraña junto al joven príncipe. La mirada de Charan parecía aterradora. Aunque solo había extendido la mano para cerrar el trato con el príncipe Canning, Charan daba la impresión de ser una nube gris extendida por toda la casa. Está bien, pero tengo una pequeña petición que hacer. ¿Puedes escucharla? Girat tartamudeó al sentir que el ambiente circundante estaba a punto de convertirse en una ola de presión. Sí. Dijiste que los guardias de Pitac Deba vendrían aquí y definitivamente mis padres los van a conocer. Me gustaría pedirte un favor. ¿Podrías traer a gente que se vea amigable? No quiero que mis padres se preocupen porque ya son viejos. Está bien, respondió Charan inmediatamente. El hombre repasó a su gente en su mente y eligió a los que parecían más amigables. Serían ellos a los que seleccionaría y enviaría al lugar. En realidad, no tienen una gran rutina. La mayor parte del tiempo se quedan en homestay. A veces salen para ir al mercado, porque tienen que comprar cosas para el desayuno y la cena, pero tienen que ir todos los días porque este lugar es famoso por las cenas. Siempre sirven estofado de res con khao soi y estofado de res con pasta de galangal. Después de ver que el líder de Pitac Deba había prometido cumplir su petición, Girat narró rápidamente la vida cotidiana de sus padres para que Charan pudiera comprender, pero Canning se centró en otra cosa. ¿Estofado con khao soi? Sí, Su Alteza, es una versión de la casa. Oh, qué interesante. Bueno, hemos terminado aquí. Cumple lo que dijiste. Nos vemos en el palacio. Vámonos, Pirran. Canning interrumpió la conversación y se paró del sofá inmediatamente. Quería irse a casa inmediatamente, pero un sonido proveniente de su estómago irrumpió el silencio. Canning sonrió mientras se frotaba ligeramente el estómago
En medio del silencio, el aroma de la carne flotaba en el ambiente, afectando aún más el apetito del joven príncipe. Sería grosero si invito a Su Alteza y a Kun Charan a cenar antes de que se vayan. El estofado con Khao Soi para la cena debe estar casi terminado. Conducir desde aquí a la ciudad llevará unas horas. Si a Su Alteza no le molesta. No, no me importa. Es solo que hace un poco de frío, pero ¿qué piensas? Charan volteó a ver a Kanin, que fingía estar dudoso, pero en el fondo sabía que estaba pensando en el sabor de la comida. ¿Tienes mucha hambre? No, no tengo nada de hambre. Pero te acaba de rugir el estómago. Charan se rió ante la ternura de Kanin. Decídete. Si no tienes hambre, podemos volver para seguir entrenando. Bueno, si tengo hambre, quedémonos y comámonos estofado de res con Khao Soi. El sol se fue metiendo, escondiéndose entre las nubes. Calvin Lee miraba las calles con una expresión aburrida. Afortunadamente, no tenía ninguna presión para hacer las cosas en un tiempo determinado, por lo que podía perderlo en cosas banales, como esta tarde que estaba tomando té mientras miraba la puesta de sol en un edificio alto de Enmali. Eso era algo que no pasaba muy seguido en su vida. Calvin levantó la taza de té y saboreó su aroma. Siendo honesto, decir que no tenía nada que hacer era un poco exagerado, pues se sabía que aún tenía la obligación de encontrar un equipo para patrocinar, y en realidad el joven príncipe no debería seguir dándole tantas vueltas. Le envié la información de los competidores de cada equipo, Su Alteza. La voz de su confidente, llamado Bentley, se escuchó antes de que Calvin terminara su desayuno. Levantó la servilleta de tela que tenía sobre su regazo y se limpió la boca como era debido, antes de tomar el iPad que Bentley le ofrecía. Gracias. Abrió la información y leyó la información que Ben le había preparado. Todo era justamente como su padre le había dicho. Puchon Pisut tenía un equipo muy interesante. Cada uno de los esgrimistas tenía títulos y campeonatos, y el equipo de Tawhid Meta no se quedaba atrás. A juzgar por los esgrimistas potenciales de cada familia, hasta donde se podía ver, ambos eran bastante interesantes, a excepción de Azahuatehuatín. ¿No hay ninguna información sobre los esgrimistas de Azahuatehuatín? No solo era el equipo inferior, sino que el clan del Caballo Dorado no tenía ningún miembro. Aunque Kanin era el capitán de su club cuando vivía en Inglaterra, parecía que no tenía ninguna intención de reclutar gente. ¡Qué extraño! Azahuatehuatín aún no ha informado sobre la compra de esgrimistas. Solo hay algunos rumores de que el príncipe Kanin podría comprar todo un club. Las palabras de Bentley hicieron que Calvin arqueara las cejas. El joven noble sopesó la información que acababa de recibir y comparó a las tres familias. Azahuatehuatín no parecía ser tan descuidada. Ese rumor sobre la compra de todo un club era difícil de creer, pero tal vez había más detrás de dichoso rumor. Hay una cosa más que quisiera informarle, Alteza. Dime. Es sobre Jay Girat, el actor de teatro. Me informaron que ayer Kun Girat estuvo en casa de Kun Charan y hoy tanto Príncipe Kanin como Kun Charan fueron a Girat en los suburbios. El nombre de alguien que pensó que nunca más volvería a aparecer en su vida hizo que los delgados dedos de Calvin se detuvieran de revisar la información de uno de los esgrimistas del equipo de Ramil. Calvin levantó la vista y miró a su confidente, que funcionaba como secretario y guardaespaldas al mismo tiempo, con una mirada indescifrable. Si no se equivocaba, según la historia de Girat, tenía otra cosa, que era un homestay a las afueras de la ciudad. ¿Por qué Kanin iría allí con su compañero cercano? Sonaba muy superficial. Quizá había ido para unas vacaciones cualquiera.
de no ser porque el actor de teatro estuvo un día antes en la casa del tal Charan. Un actor de teatro en casa del compañero cercano del joven príncipe del clan Azahuatehuatín. ¿Tendría algo que ver con el rumor de la compra del club? Envíame los registros de esgrima de Jay, ordenó Calvin instintivamente, aunque en realidad no estaba seguro. Lo único que estaba haciendo era juntar toda la información existente. El joven de la familia real no tendría ningún beneficio de Jay, especialmente hablando de dinero o poder. De hecho, tanto Canning como Girard no tendrían por qué quisiera encontrarse. Seguramente había algo detrás de todo. Adjunté esa información al final. Ben lo conocía muy bien y siempre trabajaba con cuidado y rapidez. Quizá no había pensado diferente a él, pues había preparado ya el archivo desde antes que Calvin lo pidiera. Calvin leyó toda la información antes de soltar un suspiro al no encontrar nada interesante. Girard tenía un buen historial de esgrima, pero no había nada destacable en ello. Entonces, ¿por qué estaba relacionada con aquellas dos personas? Tal vez había algo más que no sabía y que no podía confirmar. Tal vez debía arriesgarse. Comunícate con Azahuatehuatín y diles que me gustaría ver la lista de los miembros de su equipo para tomar una elección sobre a qué clan patrocinar. Sí, Su Alteza. Si Jay Girard está en esa lista, este año patrocinaré a Azahuatehuatín. La oficina de Rachata estaba en ausencia de su dueño. Ramil se sentó en la silla y juntó sus manos sobre su regazo. Cerró los ojos mientras esperaba la llegada de su padre. Rachata lo había estado evitando a propósito desde aquel incidente. Mientras su padre estaba en medio de una reunión con ministros que se habían prolongado durante varias horas, Ramil se había convertido en un volcán a punto de entrar en erupción. Si te lo digo, ¿qué vas a hacer? Su voz salió tranquila y sus ojos estaban ausentes de brillo. Petai siempre era así, siempre contenía sus emociones y Ramil tenía que esforzarse mucho para entenderlo. Estar en donde estaban en ese momento no había sido fácil, nada nunca lo había sido desde el principio. ¿Qué pasa? La espera finalmente terminó. La fuerte voz de Rachata llamó a Ramil, que había contenido sus emociones de nuevo a la situación a la que se enfrentaba. El joven se levantó y miró a su padre, provocando que el mayor temblara. Rachata pareció ver su juventud reflejada en los ojos de su hijo, pero había algo diferente, y era su firmeza. Ramil tenía más firmeza que él. ¿Por qué lo hiciste? Ramil soltó el tema por el que estaba ahí. El joven miró a su padre, que pasó al lado suyo para sentarse en la lujosa silla detrás de la mesa. Sus agudos ojos no guardaban ninguna emoción, mientras pensaba en qué responder. Solo le di una lección. Rachata no parecía intimidado, ni siquiera fingió no entender a lo que su hijo se refería. Su mano se movió para tomar un folleto que estaba en la mesa y comenzó a leerlo, haciendo enojar aún más a Ramil. No tienes ningún derecho. Ramil no estaba ahí para escuchar las explicaciones de su padre. El joven fue ahí para revelar lo que sentía y, por supuesto, hizo que Rachata detuviera lo que estaba haciendo. ¿Qué dijiste? Eliminamos ese estúpido castigo hace mucho tiempo. No tienes derecho de hacerle nada a mi gente. Claramente Ramil se refería a las antiguas costumbres de la familia Puchón-Pisut, las costumbres que le habían inculcado y que siempre pensó que eran correctas. Ese es su deber. No, Petai no tiene la obligación de representar el castigo de nadie. No te vuelvas a meter con Petai, te lo advierto. De lo contrario, no sé qué pasará. La obstinación de Ramil y sus agudos ojos que tendían a ser feroces eran algo anormal, pero en ese momento parecían ser más agresivos que nunca. Después de decir todo lo que tenía que decir,
Ramil se dio la vuelta y comenzó a alejarse. El sentimiento de ira seguía vivo en su interior y parecía difícil de extinguirse. ¿Qué piensas hacer, Ramil? Usa tu cerebro para darte cuenta de quién eres y lo que debes hacer. Rachata intentó ejercer poder sobre su hijo. Esa situación no era nada diferente a lo que había experimentado antes. Sin embargo, el líder de Puchón Pisut se dio cuenta de algo, tras recibir una respuesta que superó sus expectativas con creces. Ramil no era como él. No me importa. Si vuelves a meterte con Petai, ¿qué? Voy a darle la vuelta a todo este juego. Ramil no era como él en absoluto. Un escalofrío invadió a Ramil antes de darse la vuelta para salir a grandes zancadas de la oficina de su padre, y volvió a su habitación sin esperar escuchar otra palabra. En la habitación, situada en el segundo piso, Petai esperaba el regreso de Ramil. El hijo del ministro de Defensa frunció los labios, recordando la conversación del día anterior. Si te lo digo, ¿qué vas a hacer? Puedo hacer más de lo que crees. Ramil dijo lo último antes de dirigirse apresuradamente al otro lado del palacio, provocando que Petai se quedara congelado y sin habla. Su corazón palpitaba como si sintiera que algo malo iba a pasar, por lo que intentó reprimir sus sentimientos para no volver a hundirse. Ramil insistió en hablar con Rachata, aunque apenas había pasado un día, sin darse por vencido, y tampoco permitió que Petai regresara a su casa. Te duele el labio. ¿Cómo vas a volver así a casa? ¡Qué excusa más tonta! Pasó su mano por su cabello, sintiéndose irritado. Sus delgadas y largas piernas caminaban mientras pensaba en algo. Petai se sentía frustrado, pero consigo mismo. Estaba frustrado por la presión que sentía, provocada por la preocupación hacia aquel necio. La vibración de su celular en su bolsillo hizo que el pensativo Petai volviera al presente. En un principio tenía la intención de colgar la llamada, pero después de ver el número en la pantalla, cambió de opinión. ¿Qué pasó? No ha pasado nada en particular, solo se fueron de vacaciones. El informe de la persona que había contratado no contenía más información. El joven suspiró y dijo algo en voz baja antes de colgar. No quería que Ramil lo escuchara. Bien, entonces mantente alerta. No los pierdas de vista. Petai no quería arriesgarse a vigilar a Charan por su cuenta, por lo que tuvo que recurrir a ese método. Detrás de él se escuchó el sonido de una puerta abriéndose, acompañado de la figura alta que Petai estaba esperando. Ambos se miraron en silencio y se sintió una vibra incómoda por un momento, antes de que el mayor rango se acercara poco a poco. ¿Todavía te duele? Las cálidas yemas de los dedos de Ramil tocaron el costado de la mejilla de Petai, haciendo que la calidez se extendiera hasta su corazón, quien bajó la mirada y negó suavemente con la cabeza, cambiando el tema. Estoy bien. ¿Qué pasó con la competencia? Escuché que Azahuatehuatín va a comprar a todo un club. De ninguna manera. Nadie estaría tan loco como para hacer eso. Ramil retiró su mano y soltó una ligera risa. Sabía que la mayoría siempre solían alquilar esgrimistas en lugar de comprarlos. Por una parte, para ahorrar el presupuesto, y por otra, porque nadie quería tomar la responsabilidad de mantener a todo un club, a menos que tenga el apoyo de un patrocinador. El silencio de Petai significó que estaba de acuerdo con Ramil. Quizá debieron saltarse ese tema. Pero de repente, Ramil recibió accidentalmente algunos mensajes de Siwakorn, provocando que su rostro cambiara, y Petai notó que algo no andaba bien. ¿Qué ocurre? Siwakorn informó que el príncipe Calvin se puso en contacto con él porque está interesado en patrocinar al equipo de Canin. Ramil habló con tono serio. El joven estaba perdiendo la cabeza, pues lo que antes creía imposible estaba por convertirse en realidad. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó Petai.
mientras Ramil se levantaba de la silla y tecleaba en su celular para llamar a alguien. Contactar a Siwakorn para concretar la compra de la gente del club que alquilamos. El joven noble tenía que actuar a la defensiva. Ramil se dio cuenta que Canning era como una pieza invisible, y era momento de que Ramil recapacitara. Si Canning tenía patrocinadores y realmente podía comprar a todo un club de esgrimistas de alto nivel a su propia elección, había un riesgo muy alto de que los miembros de su equipo fuesen elegidos. Tal vez no sea cierto. Azahuatehuatín aún no tiene algún esgrimista en su equipo. ¿Por qué el príncipe Calvin querría patrocinarlos? Porque es Azahuatehuatín. Esas palabras lo decían todo. El clan que siempre había sido el número 1 y definitivamente era más interesante que los otros dos equipos, pero aún no sabemos si el príncipe Calvin realmente patrocinará a Azahuatehuatín o no. Siwakorn nunca se equivoca. La información que Siwakorn siempre le entregaba tenía un margen de error casi nulo. Por eso Ramil se sentía tan amenazado y al parecer Petai también. Tal vez sea más complicado. Charan nunca dejaría que el príncipe Canning hiciera algo así. Petai murmuró eso casi para sí mismo, en lugar de decírselo a Ramil. La inquietante que ambos sentían no era muy diferente. Sin embargo, Petai conocía los movimientos y hábitos de Charan, por eso creía que todo era muy extraño. Ustedes se conocen muy bien. Ese hombre tiene la misma posición que tú. ¿Alguna vez ha empuñado una espada? Charan no estaba involucrado con la esgrima y todo mundo lo sabía, así que Petai no pudo afirmarlo. Sea como sea, este asunto debe tratarse inmediatamente. Los esgrimistas que contratamos todavía pertenecen al club. Si Canning realmente compra el club, perderemos a todos los que seleccionamos. Es mejor mantener a los mejores de nuestro lado primero. ¿Y el presupuesto? La gestión del dinero no es tan importante como ganar. ¿Quién nos asegura que no les contarán a los demás sobre nuestro presupuesto? Pero Charan, escuchar ese nombre hizo que Ramil frunciera el ceño. El joven noble volvió su mirada y la mantuvo enfrente mientras preguntaba con voz suave: ¿Quién quieres que gane? Ambos se miraron a los ojos y después de un largo rato, Petai asintió con la cabeza en respuesta. Como quieras. Era innegable que Canning realmente era aterrador, por lo que el método que propuso Ramil parecía ser el mejor en ese momento. El príncipe se puso en contacto con Siwakorn y le contó sobre lo que tenían intención de hacer. Sin embargo, una nueva información hizo que Ramil se quedara confundido. Alteza, no es necesario que compre a ningún miembro. Los esgrimistas que desea comprar han pertenecido a Puchón Pisut desde el principio. Entonces, el aire se volvió aún más frío cuando el atardecer comenzó a caer en el cielo de las afueras de la ciudad. Las flores ondeaban suavemente con el viento. Como el estofado de res con caosoy aún no estaba listo, Jay le dijo a Canning y Charan que salieran a caminar para que pudieran admirar el paisaje de los alrededores antes de comer. No pensaban quedarse a pasar la noche ahí, pero cuando los convencieron de quedarse a cenar, no se negaron. Otra razón era por el propio Canning, que no quería dejar pasar la oportunidad de disfrutar un ambiente que rara vez había experimentado. Los pasos de ambos se hallaban en la tierra. Canning respiró hondo, sintiéndose más relajado que antes, cuando se dio cuenta que no había gente en el lugar, aunque había una pequeña comunidad cerca del homestay. Sus hermosos ojos voltearon a ver a Charan, que caminaba detrás de él. De hecho, Canning se dio cuenta que si no estaban en un lugar lleno de gente o en un momento aleatorio, gran parte del tiempo, Charan rara vez caminaría a su lado. Parecía que Charan estaba acostumbrado a dejar que Canning siempre fuera enfrente y siempre cuidar su espalda. Cada vez que él caminaba despacio, Charan caminaba aún más despacio, por lo que no podían permanecer tan cerca del otro.
Pi. Kanin ralentizó sus pasos mientras llamaba a Charan. El resultado no fue muy diferente de lo que esperaba, pues su distancia seguía siendo la misma y no había ninguna señal de que Charan tuviera intenciones de acercarse más. Al menos Charan no usó palabras reales para hacer crecer aún más el muro entre ambos, si no, Kanin se hubiera vuelto loco. ¿Por qué caminas tan despacio? Estás caminando despacio. ¿Quieres que camine a tu lado? Preguntó Charan sin rodeos, antes de que lo alcanzara en menos de un segundo. Sí. Kanin no dijo nada, pero dejó salir un sonido de su garganta. El joven volvió su mirada al frente y respiró el aire fresco. Su pecho se sintió más cálido por el simple hecho de que Charan estaba caminando a su lado, en lugar de seguirlo por detrás como era su costumbre. Charan lo dejó tomar la iniciativa, pero ahora sabía cómo hacer lo que Kanin quería, y eso era una gran ventaja. ¿Te gusta el estofado con caos hoy? Charan notó que el ambiente a su alrededor estaba demasiado silencioso, así que abrió la conversación. En realidad, esperaba que Kanin asintiera emocionado, pero pasó todo lo contrario. No, la verdad es que no. Los fideos son la comida que más odio. Kanin sacudió la cabeza con una leve sonrisa, mientras miraba al frente sin rumbo fijo. Pero siempre los comía para desayunar, y ese plato me recuerda a mi padre. ¿Tad Danai? Cuando estaba en Londres, mi padre siempre me lo hacía para comer. A veces hacía caosoy con carne, normal, a veces era estofado. Mi papá decía que hacía ese plato porque quería que aprendiera a usar los palillos. En aquel entonces yo solo sabía usar tenedor, dijo riendo, pero su sonrisa no alcanzó sus ojos castaños. El cambio de ambiente hizo que Charan fuera más cuidadoso. Al parecer, y sin darse cuenta, había metido la pata y trajo profundos recuerdos del pasado de Kanin. Por eso, decidió guardar silencio y no decir nada. Charan le dio la oportunidad de rememorar sus recuerdos. Hace mucho que no lo comía. Desde la primera noche cuando llegué aquí, no es solo que tuviera hambre y ganas de comerlo, sino que tenía hambre y nostalgia. Seguro Tad Danai está bien. Es un gran guerrero. Sonó como una broma, pero Charan sabía que Kanin ya no quería seguir recordando más, a juzgar por la connotación de sus palabras, así que Charan lo consoló. Eso espero. Nuestra ruptura no fue muy buena. No tuve la oportunidad de disculparme. Debí haberle dicho que lo amaba, en lugar de culparlo. Me siento culpable, después de entender todo lo que hizo por mí. El final de sus palabras salió con una voz temblorosa. Kanin forzó una sonrisa, pero no pudo escapar de la mirada observadora de Charan. Si te sientes triste, no sonrías. Charan acercó su mano y la posó en el hombro del joven, antes de mirarlo y darse cuenta que Kanin seguía intentando hacerse el fuerte. Si quieres hablar, puedes decirme lo que sea. Yo, en realidad, solía preguntarme por qué nací. Si yo no existiera, los demás no pasarían por sufrimiento, ni tendrían que sacrificarse. Tú tendrías tu propia vida. Mi padre se habría quedado en el palacio y viviría la vida como quisiera. Ni siquiera estoy seguro del hecho de estar vivo en este momento como algo bueno. El joven murmuró en voz baja y dejó salir todo lo que tenía en mente, dejando ver su debilidad. Charan miró que en las esquinas de sus ojos ya se podían ver pequeñas gotas de agua. Kanin bajó la mirada antes de dejar caer sus lágrimas. Charan
apretó su agarre en su hombro, haciéndole saber que estaba ahí a su lado. Era la tercera vez que Charan veía al joven príncipe llorar, y cada vez que lo veía le provocaba sentimientos encontrados. Siendo honesto, Charan estaba dispuesto a escuchar a Canning y se alegraba de que mostrara su debilidad frente a él, pero si pudiera elegir, no quisiera verlo llorar, y en su lugar pondría una sonrisa adornando su hermoso rostro. Bueno, me alegro de que estés aquí. Me alegra de que nos hayamos conocido. Sin pensarlo tanto, Charan levantó su mano y tocó la mejilla de Canning, usando su pulgar para limpiar sus lágrimas. Una cálida sensación envolvió a quienes se encontraban entre el canto de los pájaros y el sol poniente. Canning pensó mejor las cosas y llegó a la conclusión de que al menos era bueno que siguiera vivo. Aunque no tuvieran un buen comienzo, ese hombre siempre había estado a su lado, desde que vivía en Londres hasta ese momento, y a pesar de que no lo entendía, Charan era la única persona a la que estaría dispuesto a abrir su corazón. Sus ojos se encontraron. Por un momento, Canning la dio la cara involuntariamente y la apoyó en la palma de Charan. El dueño de la gruesa palma pasó de usar su pulgar para secar sus lágrimas a apoyar la mejilla del joven. Su suave toque hizo que Canning se sensibilizara, provocando que cerrara los ojos, tal vez porque el ambiente era demasiado cálido y bueno que no les importó si se veían extraños o no. Charan sostuvo su mejilla con su mano durante un buen rato, hasta que sintió que Canning se fue recuperando de su tristeza. Entonces retiró su mano lentamente. ¿No te molesta que siempre sea tan terco contigo? Canning abrió los ojos antes de preguntar curioso. Sus lágrimas habían dejado de fluir, aunque dejaron una marca. Su nariz seguía roja cuando hizo la pregunta, haciendo sonreír a Charan. Bueno, no eres tan terco como para no dejarlo manejarlo. Canning fingió pensar durante un rato antes de responder, sonriendo cuando sus ojos se volvieron a encontrar. La próxima vez seré un poco más terco, lo prometo. No, no seas tan terco, por favor. Ya no más. Ya sé, dijo Canning, con el ceño ligeramente fruncido, haciendo reír a Charan. El ambiente, que era sombrío hace unos momentos, se relajó poco a poco. Después de tantas conversaciones, la tensión entre ellos había pasado. ¿Todavía quieres llorar? ¿Quién lloró? Solo me entró polvo en los ojos, dijo Canning, sacudiendo la cabeza. El gesto de negación hizo que Charan se carcajeara, y no pudo evitar buscar algo para bromear con Canning y ver su reacción. Oh, ok, ese polvo debería ser muy grande y difícil de ver. Estás bromeando conmigo otra vez. Ahora me doy cuenta de que eres ese tipo de persona. Ya basta. Mejor vámonos a ver el paisaje de allá, dijo el joven príncipe, mientras caminaba hacia el pueblo, con su dedo señalando una casa algo alejada, en la que había gente haciendo cola para comprar algo. ¡Vamos! Charan no pensó en negarse, dejando que Canning hiciera lo que quisiera. Caminando entre la gente, Canning extendió su mano y entrelazó su dedo meñique izquierdo con el de Charan. Charan volvió la mirada, viendo la acción, pensando que no era bueno y era peligroso para su corazón. El hombre volvió de nuevo a la realidad, recordando concentrarse en el ambiente a su alrededor. Los dos siguieron caminando en la dirección que el joven príncipe había señalado. La zona estaba abarrotada de gente, por lo que Charan debía mantenerse alerta y no bajar la guardia. Charan dejó a un lado la creciente ansiedad y pensó en llamar a Canning para que se acercara más a él, pero en ese momento se produjo un acontecimiento inesperado. ¡Ah! En el cruce, alguien aceleró el paso, pretendiendo chocar con Canning, queriendo derribarlo intencionalmente, pero sus pasos rápidos fueron superados ágilmente por Charan. Agarró a Canning y lo esquivó a tiempo, mientras sus ojos divisaban algo
en la mano izquierda de la persona misteriosa. El objeto afilado parecía brillar ante la luz del sol. Eso provocó que Charan abriera los ojos de par en par. En ese momento, el miedo invadió su mente y su corazón se contrajo como nunca antes. ¡Cuidado!